Bien, ¿cómo venimos hasta ahí, Roy, Juan Merlo? Uy, ¿qué pasa aquí? Ahí está. No, se abre una... Bien, ahí me ven en pantalla completa. Perfecto. Bueno, aquí tenemos el que le había prometido la clase pasada, que si bien la esfera estaba un poco arruinada, porque le había caído algún tipo de solvente, fíjense que ahí tenemos, en la esfera tenemos la R, la S y la T, las tres fases, ¿sí? En trifásica, rojo, amarillo y verde. Aquí tenemos los conductores del color, ¿sí? Cada, cada conductor, ¿sí? Con un fusible, bien, por seguridad, no sé si lo ven bien ahí. Bien, ¿para qué sirve este dispositivo? Muchos ya sabían en la clase pasada cuál era su funcionamiento. Justamente es para ver cómo están rotando la secuencia de la fase en trifásica para a la hora de conectar un motor, ¿sí? Ya que un motor trifásico, si nosotros invertimos una de sus fases, cambia el sentido de giro, ¿sí? Esto sirve justamente para saber de qué forma están circulando la fase. Recuerden de que una está desfasada de la otra 120 grados. Y con este dispositivo, que es electromagnético también, podemos saber cómo están y en qué sentido están circulando, ¿sí? Por eso este es un medidor detector de fase, ¿sí? De secuencia de fase. Bueno, estamos bien con el audio, vamos a continuar.
Bueno, les voy a compartir un video para terminar de cerrar todos los temas que hasta ahora visto con respecto a corriente alterna continua, valor de eficacia y de pico, y mostrado bastante lindo. Se lo voy a compartir ahora.
¿Tenemos audio o no? Sí. Bien. Bueno, ese fue el video que les quería compartir, que me pareció muy interesante. Se tocaron los temas prácticamente que hemos venido viendo con respecto a corriente alterna y corriente continua. Al último, en la parte de la mitad del video hacia el último, ya muestra con un tester osciloscopio, ya puede mostrar la señal alterna, ¿sí? Donde les explica qué tiempo, ¿sí? ¿Qué tiempo tiene un ciclo? ¿Qué tiempo tenía un ciclo en segundos? Prestaron atención el ciclo de trabajo de la onda senoidal, en qué tiempo se completa un ciclo. Juan Merlo, Roy Nelson. Juan Merlo, Roy, Vega, ¿me escuchan? ¿Tenemos buen audio después de la vuelta del video? Perfecto, Vega. ¿Entendió Vega la velocidad con la que se produce la onda senoidal en la línea, en la línea 220 que tiene una frecuencia de 50 Hz? Para los 50 Hz, esta señal se va representando en el tiempo, ¿sí? A una cierta velocidad en segundos, por eso es la base de tiempo, en segundos. Aquí el muchacho del video mostró en su osciloscopio la onda senoidal y mostró que la onda senoidal, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, se representaban a una velocidad de 20 milisegundos. Estos 20 milisegundos salen de lo que es 1 sobre F. 1 sobre 50 Hz me da el tiempo en segundos con el que se representa el periodo o el ciclo de trabajo. Luego mostró también la representación de la senoidal en el osciloscopio, cuál era su valor eficaz, que es un poco lo que habíamos hablado y visto en la clase pasada, que la obteníamos de la tensión de pico sobre raíz de 2, o sea, la tensión de pico sobre 1,41. Entonces, él en el osciloscopio muestra la señal de corriente alterna, representada una tensión de 310, 311 voltios para una tensión de línea de 220 voltios eficaz, y muestra más o menos que eso se ve representado o sea, generamos una señal de 310, 311 voltios para que el 70% aproximadamente de esa señal equivale a la tensión útil, o justamente como dice el nombre, eficaz o RMS, lo que equivaldría a lo que entregaría una corriente continua de ese valor. Pero tengo que generar mucho mayor tensión, ¿sí? Para contrarrestar todas las pérdidas que tenemos en el momento en que la señal cruza por cero y aparte porque es una senoide, ¿bien? Eso es lo que explico un poco el tema del video, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda, muchachos, con respecto a esto? Ya así cerramos el tema y avanzamos un poco ya con lo que refiere a instrumentos, ¿sí? Vega,
Roy, Nelson, ¿pudieron ver el video completo? Si hubo algún entrecorte, ¿tuvieron algún problema? Roy, tenemos audio y video ahí, ¿me ven? Tenemos audio así. Bien, Roy, si llega a haber algún inconveniente, podés volver a salir y entrar nuevamente por si se te haya clavado el sistema o algo haya pasado con la comunicación. No sé si ahora estás pudiendo, ahora sí, bien. Bueno, vamos a continuar un poco con las precauciones que tenemos que tener con los diferentes tipos de instrumentos, ya sean perímetro y voltímetro, ya que entendimos un poco con respecto a las magnitudes eléctricas, a la resistencia, cómo se comporta dentro de un circuito. Las precauciones que debemos tener, recuerden que en los multímetros, ¿sí? Los multímetros siempre tienen un límite máximo de medición de corriente, lo hablamos la clase pasada, me parece, donde tiene un límite de una corriente de 10 amperes, ¿bien? Generalmente esa corriente no puede verse superada ni realizar una medición más allá de esa corriente, lo dije por la sección de los conductores de las puntas de prueba, ¿sí? Entonces el instrumento en el interior tiene generalmente, digo generalmente porque he visto algunos que no tienen, pero se prenden fuego también. Tienen un fusible, ¿sí? Un fusible de bajo valor que ante un error en la medición, digo el error de la medición, ¿qué sería el error en la medición para hacer saltar el fusible de un amperímetro? ¿Cuál sería el error, cuál sería la equivocación en la medición para tener la ruptura de ese fusible? Le pregunto a Roy o a Juan Merlo, a Vega, ¿sí? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál sería el error en la medición para romper este fusible? Habíamos hablado antes en el cuadro anterior. Medir fuera de escala, dice Roy. Sí, en el amperímetro de un multímetro tenemos unas escalas, a ver si lo tengo aquí. No, no, Vega, yo corté porque justamente quería mostrarle este instrumento y por ahí la diferencia a veces de precio con respecto al instrumento, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene?
¿sí? Yo les voy a mostrar este, creo que ahí ustedes me pueden ver en pantalla completa, ¿sí? Fíjense que este tester multímetro tiene una escala pequeña, ¿sí? Tiene simplemente aquí dos bornes, borne positivo y borne negativo para la punta, y puedo medir en corriente continua, por eso dice DCA, ¿sí? Es un amperímetro DC, o sea, un amperímetro de corriente directa, de corriente continua. No tiene alterna, tiene solamente un voltímetro AC, un voltímetro de corriente alterna, uno de corriente continua. De este lado de la escala tenemos el ohmmetro, detector de continuidad, diodo. Bueno, acá tiene una opción para transistores NPN, PNP, más para electrónica, y el amperímetro. Fíjense que es un amperímetro muy pequeño, una escala muy baja, de 2 mA a 200 mA, ¿bien? Eso es fundamental porque sabemos que no podemos medir una corriente mayor porque interiormente vamos a disparar el fusible interno del instrumento, ¿sí? Pero acá les voy a mostrar otro ya un poquito, ¿sí? Este es la marca Sinometer, ¿bien? Fíjense que prácticamente no varían. Bueno, este tiene ampliado, ya es un multímetro de mayor costo, tiene para medir ganancia en transistores, voltímetro de corriente continua, tiene aquí arriba el ohmmetro. Aquí que tiene, fíjense, ¿qué es lo que es esto? Ah, mira, le pregunto a Roy, Juan Merlo, Vega, que fíjense, aquí hay algo en la escala de este multímetro que los otros no la tenían. ¿Qué unidad de medida es esta? Ah, mostrar. Está sacado. Giga, a ver qué Juan Merlo dice. Giga O. Giga O. Claro, fíjense aquí. Dice 20 micro, la letra mu, micro, 2 micro, 200 N que son nano, 20 nano y 2000 pico. Son unidades mucho más pequeñas, ¿sí? Mucho más pequeñas. Muy bien, Roy. Capacitores, exactamente. La unidad de medida es el faradio. Entonces aquí tenemos la escala de 20 microfaradios, 2 microfaradios, 200 nanofaradios, 20 nanofaradios y 2000 picofaradios, que son unidades muy pequeñas en los capacitores, ¿sí? Luego tenemos el amperímetro aquí, y fíjense que este tester ya tiene una escala más ampliada, tiene la capacidad, aparte, si desde ya veo sus borneras, las tengo bien identificadas e independientes, de las cuales una es para colocar la punta, ¿sí? Recuerden que el terminal de COM o de ground va siempre la punta negra, es el común. Y de allí, quien voy
realizando diferentes conexiones es el terminal rojo, el positivo. Fíjense que aquí estaba conectado en el borne que dice V barra ohm barra F. O sea que ahí podía obtener mediciones de tensión, de resistencia y de capacitancia. Y el COM siempre colocado allí. Pero si voy a medir corriente, tengo que identificar para no caer en el error ni romper el instrumento, de saber qué tipo de dispositivo, qué tipo de carga voy a medir para que no se vea excedida en corriente el multímetro. ¿Qué hago en esos casos? Desconozco la corriente que maneja la carga y por ende no quiero romper el instrumento. Entonces la opción es primero medir en la escala más alta. La escala más alta que tengo es, fíjense, 20 amperes máximo. ¿Sí? 20 amperes máximo. Entonces, coloco la punta en el borne de 20 amperes y de allí busco en la escala del instrumento a dónde está la escala que corresponde a los 20 amperes. Y acá la estoy identificando, fíjense, tengo parecido al otro multímetro, 2 miliamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes, y aquí tengo lo que el otro multímetro no tenía capacidad de medir corrientes elevadas, y este tiene la capacidad de medir 20 amperes. Entonces, me voy con el dial, la perilla selectora, a donde estamos en la escala de 20 amperes. Otra cosa que el otro multímetro no tenía, por eso siempre digo que es importante interpretar el instrumento para saber qué mide. Es siempre ver la esfera, ¿sí? Todo el dial, qué magnitudes mide el multímetro, porque puede ser que vamos a comprar uno y terminemos comprando un multímetro que quizás no nos sirve para lo que queríamos. Por eso es importante saber qué tipos de magnitudes hay y cuáles son las que queremos medir. Este multímetro, por ejemplo, a diferencia del otro, también tenemos un amperímetro de corriente alterna. Fíjense el símbolo, tenemos el símbolo de corriente alterna. Puede medir 20 amperes y hasta 200 miliamperes. También tiene, me dice aquí, una termocupla del tipo K, ¿sí? Para medir temperatura. Luego tengo el voltímetro en corriente alterna. Y aquí tengo el voltímetro en corriente continua. Bien. Este dispositivo, ¿cómo lo conecto? Si yo conecto mal, ¿sí? Por ejemplo, este multímetro voy a medir corriente y como vimos en el cuadro anterior, la corriente eléctrica, cómo se coloca el instrumento con respecto a la carga. Ustedes me dijeron, quiero volver a escuchar o que me digan en el chat cómo conectamos. Muy bien, Juan Merlo, en serie. ¿Sí? ¿Se entiende, Vega? Bien. Se conecta en serie. Aquí adentro, voy a sacar las puntas. ¿Sí? Aquí adentro, en el interior del instrumento, entre el terminal o bornera común y la bornera de 20 amperes, si ustedes me dicen que lo tengo que conectar en serie con la carga, quiere decir que por aquí
hay una resistencia o un alambre, generalmente se puede llamar shunt, de muy bajo valor para dejar pasar la corriente eléctrica, porque imagínense que el instrumento tiene que medir corriente. Entonces, si va a medir corriente, necesito algo, un componente en el medio del camino que se comporte como una resistencia de muy bajo valor, que se oponga muy poco al paso de la corriente. Porque si se va a oponer mucho, no voy a poder medir la corriente que por allí está circulando y aparte va a frenar o va a disminuir la cantidad de corriente que va a pasar por la carga o va a llegar a la carga. Entonces, si yo acá tengo una resistencia de muy bajo valor, prácticamente casi 0 ohm, entre el borne este y este borne, ¿de qué forma tengo que conectar este instrumento? Mal conectarlo para generar una falla. Vega en paralelo, dice Juan Merlo. ¿Estamos de acuerdo, Roy? Nelson, Vega. Bueno, ok, bien, Nelson. Exactamente. El error en el que puedo caer en la medición del instrumento, quizás por no darme cuenta dónde estaba la perilla selectora, por eso un error común y es el primer paso que hay que dar, es ver dónde está posicionada la perilla selectora del dial y controlar que las puntas estén funcionando. Que eso se lo dije, que era el primer paso para saber que las puntas funcionen colocando el multímetro en continuidad. ¿Por qué me hago esa pregunta o hago ese primer paso? Por un tema de que puntas están en funcionamiento y no me pongo a realizar medición en un circuito pensando de que está todo mal en el circuito y en realidad lo que no funcionan son las puntas. Bien. Y luego ver la perilla selectora, que si hemos estado midiendo corriente, ¿sí? Y la perilla puede haber quedado allí por error y nos vamos a medir tensión, que tensión sí se mide en paralelo con la carga, y no cambiamos esta perilla, generamos un cortocircuito franco entre el común y entre positivo y negativo, entre fase y neutro en la carga. Y no romperíamos el instrumento si el instrumento tiene colocado el fusible correcto en el interior del instrumento. Bien. Bueno, esa es una de las precauciones para el uso de amperímetro. Es esa, tener en cuenta esa medición y no caer en eso de la conexión en paralelo. Luego tenemos las precauciones particulares de los voltímetros. El voltímetro cambia porque el voltímetro ya entre este borne, que es para medir tensión, resistencia, y este también tiene F, es capacímetro, aquí. Entre el COM y ese borne tenemos una resistencia interna de muy alto valor, ¿sí? De cuanto más alto valor sea esa resistencia interna que tenga el instrumento, mayor precisión va a tener este, ¿sí? Porque le ofrece menos caída de tensión en el momento de la medición, ¿sí? Entonces el instrumento en ese momento puede tener hasta mayor resolución en la medición porque tiene la capacidad de medir
la tensión entre los bornes. Hay otros multímetros, no sé que este no ve que la tenga, no la veo que lo tenga, pero sé que en otras clases le mostré otro, no sé si era un analógico, en donde tenía una opción para medir baterías o pilas. El que tiene para medir batería o pila entre el COM y el borne de la tensión, justamente en vez de mantener una resistencia bien elevada como tendría un multímetro para realizar una medición bien precisa, lo que hacen es bajarle esa resistencia interna del tester porque justamente quiero medir una batería y por ahí una pila o una batería, medirla en vacío, me puede estar dando la tensión correcta. Digo, una pila de 1,5, una pila de 9. Cuando yo realizo una medición en vacío, quizá la pila me está diciendo que tiene 9 voltios. Ahora, la conecto en el dispositivo que va a alimentar, le conecto la carga, por decirlo así, y esa tensión disminuye abruptamente. Entonces quiere decir que la pila no estaba bien. Pero medida con un tester que tiene una resistencia muy alta, que no le genera ningún tipo de caída de tensión, quizá me está dando 9 voltios y uno dice, esta pila está buena. Y resulta ser que la pila se disminuye rápidamente la tensión. Cuando yo conecto en este caso, yo tengo, a ver si se logra, ahí. En el dial tengo para seleccionar, para medir pilas de 1,5 voltios o de 9 voltios. ¿Sí? Internamente la resistencia, cuando yo coloco el dial en esta posición, internamente la resistencia es más baja que la que usa el común del dial para medir tensión. ¿Se entiende eso? Roy Nelson. Bien, quedó clara la explicación, nadie respondió. Roy. Bueno, Edgar, perfecto. Nelson dice que sí. Se corta un poco, bueno. Acá les voy a mostrar una pinza amperométrica. Es físicamente muy parecida, prácticamente igual a las que veníamos viendo, pero tiene una particularidad con respecto al tipo de corriente a medir y aparte de eso es el costo, ¿sí? Generalmente las pinzas para medir corriente continua tienen un costo bastante más elevado que las que miden solamente corriente alterna, ¿sí? Esta para corriente continua es muy utilizada para la parte automotriz también, ¿sí? Yo se las muestro ahí. Fíjense el dial, tenemos un peak hole aquí en el pulsador amarillo, ¿sí? Luego tenemos el amperímetro en corriente continua, corriente alterna, tenemos para medir también tensión alterna y tensión continua. Y luego tenemos un ohmímetro más un medidor de continuidad en la misma selección. Fíjense que esta pinza no tiene escalas,
Fíjense que no tiene escalas porque es una pinza autorrango, ¿sí? Autorrango, uno coloca la magnitud a medir, si es del tipo alterno continua, si va a medir resistencia, y luego con el conexionado de las puntas, que no varía, es exactamente igual como tienen los multímetros, una ficha COM y la ficha para el cable rojo, el positivo, ¿sí? Esta pinza, nosotros elegimos la magnitud a medir. Bien, fíjense ahí, yo la puse en amperímetro de corriente continua, ¿sí? Ahí dice auto porque el rango está automático, la pinza va a medir y se va a poner en el rango que más convenga para la lectura, ¿sí? Para que no se vaya justamente, valga la redundancia, se vaya fuera de rango. Que en el tester manual, cuando nosotros seleccionamos mal el rango es menor al valor a medir, automáticamente se nos pone del lado contrario un 1, ¿sí? Quiere decir que hemos superado el valor de medición con respecto a lo que dice la escala. Pero en este tipo de instrumento que es autorrango, directamente se autorranguea solo, así que solamente hay que colocar la magnitud a medir. Entonces ahí tenemos corriente continua, alterna, voltímetro de alterna, de continua y resistencia y conductividad. Bien. Bueno, continuamos. Las precauciones que vimos recién con respecto a los amperímetros, ¿cuáles serían las precauciones para el uso de voltímetros? Bien, Juan dice no conectar en serie. ¿Por qué no? ¿Qué pasaría si conectamos el instrumento en serie? Bien, respetar valores máximos de la escala. Roy Nelson, Vega, ¿qué opinamos de lo que dice Juan Merlo? No hay que conectarlo en serie. ¿Qué sucede si lo conectamos el voltímetro en serie? ¿Sucede algo con el instrumento? ¿Qué pasa? Si estudiamos un poco al tester metido dentro de ese circuito. Dice Nelson, cortocircuito. ¿Estás seguro? Un cortocircuito, ¿qué sería, Nelson? Dijimos que el amperímetro, una resistencia muy baja, prácticamente de 0 ohm, ¿sí? Para que se lo imaginen, es un trozo de alambre que tiene adentro el instrumento, ¿sí? Un shunt, con una resistencia de muy bajo valor, pero de un valor conocido, ¿bien? Pero ahora dijimos que internamente, el voltímetro internamente, entre este punto, este borne de medición, el común, y el borne donde conectaríamos la punta para medir tensión o resistencia, tiene un valor de resistencia muy elevado, dije. Cuanto más elevado sea ese valor, ¿sí? El valor en esos instrumentos suele andar en los 20.000 ohm, un instrumento de muy buena precisión, pero los hay de no muy buena precisión, donde ese valor es de 2.000 ohm,
y una resistencia muy baja, y entonces a la hora de medir no tiene muy buena precisión el instrumento, ¿sí? Ese valor de resistencia, cuanto más elevado es, menos oposición al paso de la corriente. Por ende va a haber menos caída de tensión y la medición va a ser mucho más precisa, ¿sí? Juan Merlo, se quema mucha corriente por una resistencia muy alta. Bueno, si conectamos, recuerden que el tester lo vamos a conectar solamente cuando tengamos corrientes conocidas también, porque no vamos a ir a conectar un tester en serie cuando vamos a ir a medir una corriente que sabemos que es de 20, 30, 40, 50 amperes, porque para eso ya tenemos este tipo de instrumento, que es una pinza amperométrica, ¿sí? Donde la medición no es invasiva, ¿sí? Porque no interrumpimos el conductor. En este instrumento, para medir corriente, tenemos que cortar uno de los conductores que va hacia la carga y colocar el instrumento allí en serie, ¿sí? Esta medición de colocar el instrumento allí en serie tiene sus riesgos. En corriente baja no hay problema, pero en corrientes muy altas sí, porque vuelvo a repetir, tenemos que confiar en que el cable que tengamos conectado aquí como punta de prueba sea de una excelentísima calidad, y más allá de que el tester mida 20 amperes, las puntas que yo conecte aquí tienen que soportar más de 20 amperes, ¿sí? Y por ahí hay testers que no son de muy buena calidad, que las puntas no soportan ni 5 amperes. Entonces, ese es el riesgo que corro a la hora de medir corrientes elevadas con esta medición en serie con el multímetro. Entonces ya quizá en esas corrientes un poco elevadas utilizo por seguridad la pinza amperómetro. Y obviamente una pinza que tenga una escala baja. Esta pinza la uso, ¿sí? Fíjense. ¿Cuál es la escala baja aquí? Vega Luis. ¿Cuál es la escala más baja de este instrumento? De esta pinza amperométrica. Vega 20 dice. ¿Estás seguro que es 20 amperes? Roy Nelson, Juan Merlo, ¿están de acuerdo con lo que dice Luis Vega? Ah, no se ve bien, dice. Se pixela mucho, dice, no se ve bien. Cuando lo mueves sí se pixela, pero bueno. Bien, Edgar, 2, Juan Merlo, Roy. Exacto. Tiene una resolución ya para medir a partir de los 2 amperes hasta 20 en la primera escala, y la segunda escala que le sigue superior de 200 a 400 amperes. Bien, o sea que esta pinza tranquilamente, ya para medir corriente de 5, 6, 7 amperes, ya andaría bien y tendría buena resolución en la medición en caso de corriente alterna, porque esta es de corriente alterna, ¿sí? No lo dice aquí, pero bueno, es de corriente alterna. Cuando es de corriente continua, está identificada acá también. Fíjense que dice, no sé si logran ver ahí, 222 ACDC. Bien, entonces, ¿qué sucede con el tester si lo conecto en serie? Primero, si la resistencia es muy alta,
justamente no va a pasar electrones hacia la carga. Entonces voy a producir que la carga quede prácticamente desconectada de la fuente de alimentación por culpa del tester que tiene una resistencia muy elevada. Y luego tener en cuenta el rango de medición para que no se nos vaya de escala. Ahora vamos con una precaución particular del ómetro, que este sí es bastante sensible, ¿sí? Porque es en esa parte el instrumento, el multímetro, ¿sí? Al medir resistencia, justamente el tester es como que le coloca al valor resistivo, a la resistencia físicamente, un pequeño valor de tensión, y en función a la tensión o la corriente que pase por ese componente resistivo, el tester nos va a mostrar en valores, en el display, qué valor de resistencia en la unidad de ohm tenemos para ese componente. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? A la hora de medir resistencia, tengo que medir directamente al circuito que esté completamente desconectado de la alimentación. Si no, rompo el ómetro, ¿sí? ¿Alguna otra precaución más hay que tener? ¿Han leído en el apunte? Muy bien, Juan Merlo. Roy, Vega, tienen en claro, entendieron por qué el instrumento, el multímetro, cuando está seteado en ómetro para medir ohm, tiene que el circuito estar completamente desconectado. Me tengo que asegurar de que no hay tensión alguna en el circuito, porque si no rompo el instrumento automáticamente. Salvo que sea un instrumento muy caro, ¿sí? Muy caro, donde tienen ciertas protecciones, pero no es el común de todos los instrumentos, ¿sí? Ahora el instrumento, por más caro o excelente que sea, puede tener ciertas protecciones, pero no va a tener el 100% de todas las protecciones para poder salvar el instrumento. Un ejemplo que doy, por más que sea un instrumento, di el ejemplo de la marca Fluke, lo tengo seteado en la escala más alta, quizá el instrumento tiene una tensión máxima para medir de 1000 voltios. De repente lo acerco a una fuente de alta tensión, que puede ser una bobina de ignición de un vehículo, el famoso flyback que tenían los televisores, o simplemente un magic click y rompimos el instrumento, porque los componentes que tienen allí adentro para realizar la medición no son capaces de soportar tensiones de aislación más allá de 1000 voltios. ¿Se entiende? Otra cosa en particular que dice el apunte es cerciorarse en el caso de que sea un dispositivo analógico digital, que el instrumento se encuentre en cero, ¿sí? Que en el caso del analógico no esté desplazada la aguja con respecto a la escala que allí tenemos, y en el caso del digital exactamente igual. Generalmente el digital se corre de cero cuando ya ha sufrido algún golpe de tensión y se han desvalorizado alguna resistencia interna que tiene el instrumento, por ende ese instrumento ya no sirve más, ¿sí? Queda descalibrado. Otro punto a tener en cuenta en el uso de los ómetros es
¿Vieron cuando yo les dije que antes de utilizar el instrumento, primer paso es colocar las puntas y ver si las puntas tienen continuidad? Bueno, para la medición que por allí podemos realizar con el simple hecho de saber que tiene continuidad o no las puntas, nos da el indicio de que las puntas están en perfecto estado y que puedo empezar a realizar la medición. Ahora, cuando voy a realizar una medición muy precisa de resistencia o de caída de tensión, el ómetro en la escala más baja, que sería la escala de 200 ohm, si uno coloca las puntas y las interconecta entre sí, nos debería dar un valor muy, muy bajo, ¿sí? Las puntas siempre tienen algo de resistividad y dependen de la calidad de la punta. Hay puntas que te dan una resistencia muy baja, como es 0 ohm, 0,2, 0,5, pero hay puntas de muy mala calidad que tienen hasta 1 o 2 ohm de resistencia. Esa resistencia es la resistencia del cable, que el cable es muy fino, o la unión del cable, ¿sí? La unión del cable con la punta de prueba o el borne banana que conecta al multímetro, ¿sí? Aquí, en esta unión, que es el punto de fatiga que siempre tenemos, y aquí, ¿sí? Y la unión entre la punta y la soldadura del cable que viaja por aquí adentro, eso en las diferentes calidades de punta intervienen mucho en la medición, ¿sí? Es un punto también, en el caso del ómetro, a tener en cuenta, porque quizá no estoy teniendo en cuenta la resistencia de las puntas, y si tengo que medir una resistencia de un valor muy preciso, tengo que ver cuánta resistencia tiene las puntas, ¿sí? Para tenerlo en cuenta y deducir de ahí. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Bueno, quedó claro entonces. Ahora le voy a mostrar, voy a presentarles el apunte para que veamos el conexionado que tenemos allí en la página 20, ¿sí? El conexionado que tenemos de un volamperímetro y potencia. Creo que allí ustedes están viendo la página 20, ¿sí? Tenemos ahí un conexionado de unos instrumentos de panel, ¿sí? Los clásicos instrumentos que encontramos en la puerta de la gabinetería eléctrica de los tableros, ¿sí? Y allí tenemos un instrumento voltímetro, un amperímetro y un batímetro, y el motor como carga para terminar de cerrar el circuito. Fíjense, el voltímetro está conectado, como habíamos dicho, está conectado en paralelo a la carga. Fíjense que el conductor rojo atraviesa el amperímetro, ¿sí? Y sigue estando conectado en paralelo con la carga, porque dijimos que el conductor que hay aquí adentro del instrumento amperímetro es un shunt de muy bajo valor, así que prácticamente sigue el mismo camino eléctrico los electrones,
y luego van al batímetro. El batímetro necesita dos magnitudes para mostrar el valor. ¿Cuáles son esas dos magnitudes que necesita el batímetro para poder mostrar el valor en watts? Bien, Edgar. Juan Roy, estamos de acuerdo. Juan Merlo dice volt y ampere. Necesito esas dos magnitudes para que el instrumento pueda demostrar en la escala la unidad de medida magnitud eléctrica watts, la unidad de potencia. Bien, entonces internamente el batímetro va a tener también otra resistencia de muy bajo valor, ¿sí? Y de ahí sigue su camino hasta llegar al borne de la carga, al borne del motor. Y luego fíjense que tenemos el retorno de la corriente, en la cual se toma un punto en el batímetro justamente para poder medir en referencia a la tensión, porque ya obtuvimos qué corriente está circulando por el conductor rojo, ¿sí? Bien. Entonces la corriente retorna por el conductor azul y tomo en referencia el conductor, por eso el batímetro tiene conectado el conductor este azul o celeste, para tomar el punto de referencia de tensión. Igual el voltímetro, ¿sí? Entonces me quedan el amperímetro conectado en serie con la carga y el batímetro me queda conectado en serie y en paralelo con la carga. Ojo, en serie la parte del instrumento que va a medir la corriente, va a generar un cierto campo magnético. Y el otro conductor celeste es la referencia de tensión. Porque, como dijo por ahí, recuerden que potencia es igual a I por B, o sea, corriente por tensión. Es un producto, o sea que uno es producto de la otra y viceversa. Entonces, necesito sí o sí de esos valores para lo que es potencia eléctrica. Bien. Juan Merlo dice, ¿y el coseno de phi? Bien. El coseno de phi, que es el cofímetro, y creo que acá lo tenemos, a ver si en qué hoja está. Del... Bien, ahí tienen en pantalla, le estoy compartiendo la página número 30, si no me equivoco, donde tenemos el cofímetro, el coseno de phi, ¿sí? El coseno de phi tiene que medir no solamente, en realidad, lo que mide el coseno de phi es la relación que hay entre dos potencias diferentes que habíamos visto en la clase pasada, que teníamos página 33. Dice Roy, sí, 33. La clase pasada habíamos visto las diferentes potencias que teníamos en un circuito eléctrico o que se presentaban en un circuito
circuito eléctrico luego de que la energía llegue a la carga. Hasta no tener la carga, la potencia que teníamos era la potencia disponible, la potencia aparente que se llama, que se mide, la unidad de medida es el volt-ampere. ¿Sí? Por eso pueden ver por ahí grandes transformadores o en la calle, donde el transformador dice 630 kilovolt-ampere. Esa es la energía que tiene disponible para entregar a las cargas el transformador. Bien. Luego tenemos otra potencia que es la potencia activa, la potencia útil, ¿sí? Que es la potencia que utiliza la carga y la transforma justamente en calor o en trabajo. Resulta que yo le había explicado en la clase pasada, creo que había circuitos que eran resistivos y circuitos que eran inductivos. Los circuitos resistivos eran los circuitos que poseen una resistencia interna, por ejemplo, una plancha, una estufa a cuarzo, una cocina eléctrica, un calefón eléctrico. O sea, la carga es una resistencia pura. Aquí toda la energía, todos los electrones que viajan por el conductor para llegar a la carga, una vez que llegan a la carga, todos esos electrones hacen el trabajo en esa resistencia eléctrica y todos los electrones, luego de atravesar la carga, realizan el trabajo en forma de calor. ¿Qué quiere decir con esto? Que del 100% que yo tenía de la potencia esta aparente, ¿sí? De la disponibilidad que tenía mi transformador, toda esa energía se transformó en potencia activa. O sea que si tenía una disponibilidad de 200 volt-ampere, 500 volt-ampere por ejemplo, y llegan a la carga resistiva, la carga va a absorber de potencia de energía esos 500 volt-ampere y lo va a transformar en 500 watts. ¿Sí? O sea que toda la energía que absorbió de la línea, el 100%, ¿sí? Lo transformó en potencia activa. Bien, esto es para llegar un poco a la explicación de qué es lo que es el coseno de phi. Bien, esa es la potencia activa. Entonces la diferencia o la relación que hay más bien entre la potencia disponible y la cantidad de energía que la transformo en potencia activa en watt, eso se llama potencia reactiva. Esa potencia reactiva se mide en volt-ampere reactivo. No son watts, ¿sí? Porque justamente vieron que la potencia aparente está en volt-ampere. La potencia reactiva está en volt-ampere reactivo. Y la potencia útil, ¿sí? La que realmente se transformó en útil, se mide en watts. ¿Sí? En un circuito resistivo puro, como el ejemplo que les di, de estas resistencias, el 100% de la potencia aparente con el que yo la alimento se transforma en potencia activa, en watts. Pero los circuitos inductivos que funcionan con el principio de electromagnetismo, que son todos aquellos circuitos o dispositivos que son bobinados, como los transformadores, los motores, ¿sí? Que tienen su principio de funcionamiento del electromagnetismo. Estos circuitos inductivos tienen la particularidad, ¿sí?
de retrasar la corriente. Se atrasa la corriente porque el mismo campo, ¿se acuerdan cuando vimos inducción magnética? Bueno, la inducción magnética era la capacidad que tenía, supongamos, una bobina. Si yo la atravesaba o era atravesada por un campo magnético, ella tenía la capacidad de generar una FEM, una fuerza electromotriz. Ahora, si yo a esta bobina la alimento o le hago circular una corriente eléctrica, ella genera un campo magnético. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Este campo magnético, cuando yo le aplico una corriente o una bobina, digo una bobina, la bobina de un motor, la parte del estator, los campos magnéticos que tienen un motor, la parte estativa que tiene su bobina. Si a estas bobinas yo le aplico una corriente eléctrica, que esa corriente eléctrica, si es mayor, mayor va a ser el campo electromagnético que se va a generar dentro de ese motor, por ende va a tener mayor fuerza, mayor potencia en su eje. Cuando le aplico la corriente, ese mismo campo magnético me genera una resistencia, una oposición al paso de la corriente. El mismo campo magnético que ella está generando cuando yo le aplico una corriente. Ese mismo campo magnético es contraproducente, por decirlo así, a ese mismo paso de la corriente. Entonces esa oposición al paso de la corriente me genera un atraso de la corriente. Al atrasarse la corriente, hay un desfasaje. Ese desfasaje es el desfasaje que vamos a obtener en el circuito entre la potencia con la que fue alimentada, ¿sí?, que es la aparente, y la que realmente se realizó en potencia útil. Bien, ese desfasaje, ese ángulo, ese es el coseno de phi. Son valores que, como es una relación, es la relación entre la potencia aparente, ¿sí?, que siempre es mayor a la potencia activa, nunca puede ser menor. ¿Por qué? Siempre es mayor porque yo es la energía que dispongo. Yo dispongo de esa energía, ¿sí? Después, si la transformo en potencia activa completamente porque coloqué una carga resistiva, a lo sumo tengo el mismo valor de potencia aparente, pero transformada toda en potencia activa, o sea, toda transformada en watts, ¿sí? Por eso digo que nunca puede ser mayor porque estaría inventando energía, ¿sí? Pero ahora, de la potencia aparente, de toda la potencia aparente que tengo, el puede ser menor o igual, no más de eso. Bien, puede ser, perdón, ese ángulo, ¿sí?, que se genera, esa relación que hay entre la potencia aparente y la potencia activa, es los valores estos que vemos aquí en el cofímetro, en donde cuando el coseno de phi es 1, ¿sí?, quiere decir que es la relación que tenemos entre la potencia activa y la aparente, la división me da 1. Tengo la misma relación tanto de potencia aparente como para potencia activa. Ahora, cuando empieza a haber este desfasaje, porque yo en mi línea empiezo a conectar cargas, muchas cantidades de cargas inductivas, se empieza a atrasar la corriente. Y al atrasarse, empieza a haber más diferencia entre la potencia aparente y la activa. Entonces esa diferencia hace que este valor empiece a disminuir, 0,95, 0,94, 0,9, y así empieza a bajar hasta que puede llegar a valores menores, a 0,9, 0,7, 0,5. Valores ya del tipo prohibitivo ya para una instalación eléctrica, porque voy a necesitar demasiada potencia para en realidad generar tan poco trabajo. Y eso se ve multada por la empresa distribuidora,
en este caso, la empresa distribuidora EPEC, cuando uno tiene valores por debajo de 0,95. Entre 0,95 y 1 son los valores correctos, en donde entiende la distribuidora que la energía que ellos me están entregando, que están en volt-ampere, yo estoy transformando como mínimo el 95% de toda la potencia que ellos me están vendiendo, yo la estoy haciendo potencia útil, ¿sí? Pero es el 95 al 100%, ¿sí? Pero ahora si tengo valores por debajo, la distribuidora está entendiendo de que me está dando un montón de energía en donde yo no la estoy utilizando, pero ¿y quién la está pagando? Porque recuerden de que el medidor de energía eléctrica que mide en kilovatio hora, ¿sí?, es el medidor de consumo. Ellos nos cobran el kilovatio hora y no en volt-ampere. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Venimos bien? Bueno, ya faltan 8 minutos para terminar. Cualquier consulta. Eso es con lo que respecta, se corrige, exacto, Juan Merlo. El capacitor tiene la propiedad inversa al circuito inductivo, ¿sí? El capacitivo tiene la capacidad de adelantar la corriente con respecto a la tensión. Por eso cuando se van atrasando las corrientes, porque vamos conectando muchos motores de gran potencia y me va generando un atraso, entonces la aguja que ustedes ven aquí del cofímetro empieza a medir por valores muy bajos, 0,7, 0,6, es porque claro, la potencia, estoy transformando de toda la potencia que me está entregando la distribuidora, una partecita muy pequeña la estoy transformando en potencia activa. Y el resto se queda en las líneas generando recalentamiento, sobreconsumos, como si en realidad, para el transformador digo, ¿no?, que es el distribuidor, como si en realidad lo estuviéramos consumiendo. Y en realidad lo estamos consumiendo, pero no lo estamos haciendo útil, porque de nada nos sirve de que esa potencia se quede dando vuelta en los cables, generando calor y pérdida de consumo, pérdida de energía. Se está perdiendo en el cable y en realidad no me sirve de nada calentar los cables. Lo que sí me sirve es generar potencia en un eje de motor y es en ese motor generar la potencia activa, no en el cable. Calentar el cable no sirve absolutamente para nada, es un desperdicio de potencia. Juan Merlo, dije, se corrige con banco de capacitivo, lo adelanta. Las viejas reactancias también hacían eso de los tubos. Sí, las viejas reactancias, era impresionante la temperatura que disipaban, pero bueno, era un mal necesario para el funcionamiento de ese tubo fluorescente porque justamente estaba colocado allí con el fin de generar un atraso en la corriente para poder en ese momento, en ese instante de tiempo, generar una elevada tensión dentro del tubo fluorescente, que como ustedes saben, el tubo fluorescente es una lámpara de arco, ¿sí? Entonces, la idea era esa. Pero claro, generar esa elevación de tensión era, como dice Juan Merlo, era mediante una reactancia, y esta era una reactancia, una inductancia, una bobina, que quedaba todo el tiempo generando calor, y por allí casi la reactancia consumía la misma energía que consumía el tubo. Luego ya cuando vinieron reactancias del tipo electrónicas, pudieron manejar mejor esa elevación de tensión y por ende a un costo menos de no generar tanta pérdida de potencia o de calor en esa reactancia. Bien, bueno gente, ¿cómo estamos? Ya terminando, 17:55. Les pido por favor
que terminen la guía, así la presentan en el aula virtual y vamos bien completando todos los papeles, viendo los videos que allí se van colocando. Bien. Con respecto a lo que hemos visto, bueno, si surge alguna duda ya para preguntar la clase que viene, creo que ha quedado claro el tema, el videíto que hemos puesto ha sido bastante interesante como para cerrar esa parte del tema. Luego veremos algunos videitos en las clases siguientes de esta explicación que le he dado, que es un poco difícil de entender, pero quizás con algún video explicativo van a terminar de cerrar o redondear la idea, ¿sí? Bueno, por lo pronto hemos ya concluido la clase. Les mando saludos a todos. Los espero entonces la clase que viene, que es el día viernes, en el mismo horario, ¿sí? Vuelvo a repetirle, por favor, que presenten las guías de aprendizaje. Lo envié el viernes, dice Edgar. Perfecto. Sí, creo que sí. Llegaron las dos guías, Edgar, así que quédate tranquilo. No sé, Roy y Nelson, ¿cómo estuvieron Roy y Nelson? Roy ya puso las dos en la plataforma, perfecto. Nelson, que está ahí con Roy, a ver si Roy lo ayuda a Nelson a terminar la guía. Roy, no, Roy ya está presentado lo tuyo. Queda lo de Nelson, creo, no sé, Nelson. Lo tenés ahí al lado tuyo, Nelson, para que me diga si presentó o no. Yo no sé enviar ni un mail, Juan Merlo. Bueno, Juan, no te hagas problema. ¿Algún compañero de ahí cerca tuyo? ¿Algún compañero cerca tuyo ahí que te ayude a mandar por mail, por WhatsApp, por donde quiera? ¿Sí? Nelson, ¿no? Bueno, Nelson. Ahí Roy te va a dar una mano, así te ayuda a terminar con la guía. Así se van poniendo al día. Bueno, gente, muchísimas gracias por haber estado en la clase. Les mando un saludo grande y los espero el viernes que viene. Muchas gracias por la asistencia.